Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, algo que ha estado en boca de todos y que ha generado muchísima expectación en redes sociales. Sí, hablo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Juntos otra vez? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Pues prepárense porque hoy les voy a contar todos los detalles, todos los rumores, todas las pistas y todo lo que se sabe hasta el momento sobre este posible reencuentro que tiene a los fans en un auténtico frenesí. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre noticias de espectáculos, series turcas, tendencias y mucho más. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Bien, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Senkalkapm. Eda y Serkan. Un romance que traspasó la pantalla y que enamoró a millones de personas en todo el mundo. Su química era innegable, su conexión palpable y su historia de amor, aunque a veces un poco turbulenta, nos mantuvo enganchados capítulo tras capítulo. Cuando se confirmó su relación en la vida real, la alegría fue inmensa. Parecían la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele ocurrir, las cosas no siempre son lo que parecen y, después de un tiempo, la noticia de su ruptura nos cayó como un balde de agua fría. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas, tanto personales como profesionales. Hande ha protagonizado otras series, ha incursionado en el mundo de la moda y se le ha relacionado con diferentes personas. Kerem, por su parte, ha continuado trabajando en proyectos interesantes, ha viajado, y también ha sido objeto de rumores sobre posibles relaciones. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y de los caminos separados, la sombra de Senkalkapm y el recuerdo de su romance siguen muy presentes en la memoria de sus fans. Es una de esas parejas que, aunque ya no estén juntas, la gente sigue recordando con cariño y nostalgia. Y aquí es donde empieza lo interesante. En las últimas semanas, los rumores sobre un posible reencuentro han resurgido con fuerza, alimentados por diferentes factores. Primero, algunas fuentes cercanas a ambos actores han insinuado que han vuelto a tener contacto. No se trata de una confirmación oficial, por supuesto, pero sí de pequeños indicios que han despertado la esperanza de muchos. Se habla de mensajes intercambiados, llamadas telefónicas, incluso de alguna que otra coincidencia en eventos sociales. Estos pequeños detalles, aunque vagos, han sido suficientes para que la maquinaria de los rumores se ponga en marcha a toda velocidad. La gente quiere creer, necesita creer, que el amor de Eda y Serkan puede tener una segunda parte, tanto en la ficción como en la vida real. Segundo, las redes sociales han sido un hervidero de especulaciones. Los fans más observadores han analizado cada publicación, cada like, cada comentario en busca de pistas que confirmen sus sospechas. Han encontrado similitudes en lugares que han visitado, en fotos que han compartido, en mensajes que parecen estar dirigidos el uno al otro. Puede que sean solo coincidencias, pero la pasión de los fans es tal que han convertido estos pequeños detalles en pruebas irrefutables. Es increíble cómo la gente puede llegar a conectar puntos que quizás ni siquiera existen, solo por la esperanza de ver a sus ídolos juntos de nuevo. Desde analizar la ropa que usan hasta descifrar posibles mensajes ocultos en sus publicaciones, no hay detalle que escape al ojo avizor de los fans. Tercero, algunos medios de comunicación turcos han publicado noticias sobre un posible proyecto que podría reunirlos en pantalla. Se trata por ahora de rumores no confirmados, pero la idea de volver a verlos juntos actuando ha generado una enorme expectación. Se habla de una nueva serie, de una película, incluso de una obra de teatro. No hay nada concreto, pero la posibilidad existe y eso es suficiente para mantener viva la llama de la esperanza. Imaginen la locura que se desataría si se confirmara un proyecto que los reuniera. Sería un boom mediático a nivel mundial, con fans de todas partes del mundo esperando ansiosamente cada noticia, cada tráiler, cada adelanto. Pero vamos a profundizar un poco más en estos rumores. ¿Qué dicen exactamente estas fuentes cercanas a Hande y Kerem? Pues bien, según lo que se ha filtrado, parece que la iniciativa de retomar el contacto partió de Kerem. Al parecer, él fue quien primero tendió la mano, enviando un mensaje a Hande después de un tiempo sin hablar. El motivo del mensaje, según se dice, era felicitarla por un nuevo proyecto y preguntarle cómo estaba.
A partir de ahí la conversación fue fluyendo y poco a poco fueron retomando una cierta cercanía. Se habla de llamadas telefónicas regulares, en las que hablaban de sus vidas, de sus proyectos, de sus experiencias. Incluso se dice que han quedado en persona en alguna ocasión, aunque siempre intentando mantener la discreción. En cuanto a las redes sociales, las pruebas que han encontrado los fans son de lo más variopintas. Por ejemplo, hace unas semanas ambos publicaron fotos en sus respectivas cuentas de Instagram, en las que se veía el mismo tipo de café, con el mismo tipo de taza. Esto desató la locura entre los fans, que lo interpretaron como una señal de que habían estado juntos en el mismo lugar. Otro detalle que no pasó desapercibido fue que ambos comenzaron a seguir en Instagram a una misma cuenta de viajes, especializada en destinos románticos. ¿Estarán planeando una escapada juntos? La pregunta se repitió miles de veces en las redes sociales. ¿Y qué decir de los rumores sobre un posible proyecto en común? La información más consistente que ha circulado habla de una nueva serie, producida por una importante cadena turca, que estaría buscando a una pareja protagonista con mucha química y atractivo para el público. Los nombres de Hande y Kerem surgieron de inmediato como los candidatos perfectos y la producción, al parecer, ya habría contactado con ambos para ofrecerles el papel. Sin embargo, todavía no hay nada firmado y las negociaciones están en curso. El principal obstáculo, según se dice, es la reticencia de Hande a volver a trabajar con Kerem, debido a la presión mediática que esto generaría y a la posibilidad de que se reavivaran sentimientos que ella preferiría mantener en el pasado. Ahora bien, es importante ser realistas. Hay que tener en cuenta que la vida de los famosos está llena de rumores y especulaciones, y que no todo lo que se dice es verdad. Es posible que los rumores sobre un reencuentro entre Hande y Kerem sean solo eso, rumores. Puede que hayan vuelto a tener contacto como amigos, sin que eso signifique que vayan a retomar su relación sentimental. Puede que los proyectos que se rumorean nunca se hagan realidad. La industria del espectáculo es impredecible y las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Hay que tomar toda esta información con pinzas y no dejarse llevar por la ilusión. Sin embargo, también es cierto que donde hay humo hay fuego. Y en este caso, el humo es bastante denso. La insistencia de los rumores, las pistas encontradas en redes sociales, las insinuaciones de fuentes cercanas, todo apunta a que algo está pasando. Quizás no se trate de un romance a gran escala, pero sí de un acercamiento, de una reconciliación, de una posibilidad de volver a conectar. Quizás estén simplemente intentando reconstruir una amistad, después de una relación que terminó de forma abrupta y dolorosa. O quizás, quién sabe, estén dándose una segunda oportunidad al amor. Y aquí es donde entran en juego nuestros deseos como fans. ¿Qué queremos nosotros? ¿Queremos que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? ¿O preferimos que cada uno siga su propio camino? Es una pregunta difícil, porque todos tenemos nuestras propias opiniones y sentimientos al respecto. Algunos creen que su historia de amor es digna de ser revivida, que merecen una segunda oportunidad. Otros piensan que es mejor dejar el pasado atrás y no forzar las cosas. Hay quienes creen que su relación era demasiado intensa y mediática, y que lo mejor para ambos es seguir caminos separados y encontrar la felicidad en otros lugares. En mi opinión, lo más importante es respetar las decisiones de ambos. Ellos son los que deben decidir qué es lo mejor para ellos y nosotros, como fans, debemos apoyarlos incondicionalmente. Si deciden volver a estar juntos, genial. Sería una noticia maravillosa y nos alegraríamos muchísimo por ellos. Si deciden seguir caminos separados, también está bien. Lo importante es que sean felices y que hagan lo que les haga sentir bien. No podemos imponerles nuestros deseos ni juzgar sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, de sus series, de sus películas. Podemos seguir recordando los buenos momentos que nos regalaron en Senkalkapm, y podemos seguir soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Podemos seguir apoyándolos en sus carreras individuales y celebrando sus éxitos. Y por supuesto podemos seguir compartiendo nuestra pasión por ellos en las redes sociales, siempre con respeto y cariño. Así que, recapitulando un poco, los rumores sobre un posible reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin han resurgido con fuerza en las últimas semanas. Hay indicios que apuntan a que han vuelto a tener contacto. Las redes sociales están llenas de especulaciones y algunos medios de comunicación hablan de un posible proyecto que podría reunirlos en pantalla.
Sin embargo, es importante ser realistas y recordar que no todo lo que se dice es verdad. Lo más importante es respetar las decisiones de ambos y apoyarlos incondicionalmente. El tiempo dirá si estos rumores se confirman o si se quedan en simples especulaciones. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de toda la información y los rumores sobre Hande y Kerem. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos juntos en pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Me interesa mucho saber su opinión y conocer sus teorías sobre este posible reencuentro. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.